Resumen de electrotecnia de bachillerato. El libro, que va a contener los temas que vamos a ir tratando, además los tiene en el mismo orden en el que van a aparecer los temas en esta serie de vídeos, pues es este de aquí, es Electrotecnia Bachillerato Everest de José Antonio Fidalgo Sánchez y estos otros autores. Bueno, con estos datos yo creo que ya podéis encontrarlo en cualquier librería o en internet. Vamos a bajar. Bueno, aquí tenemos un mosaico en el que aparecen los 7 sabios de Grecia, de la época clásica de Grecia. Entre ellos aparece uno, no sé cuál de ellos es, que es Tales de Mileto. Y bueno, a Tales de Mileto se le atribuye los primeros experimentos con la electrostática. Tales de Mileto se dio cuenta de que un mineral llamado ámbar, que está compuesto de resina de árbol fosilizada, pues tenía la propiedad de atraer el serrín de la madera que se desprendía al ser cortada después de haber sido frotado. Es decir, él lo que hizo es coger el mineral ámbar, ¿vale? Un fragmento de este mineral, lo frotó con una tela y al acercarlo al serrín, vio como el serrín se le pegaba, ¿vale? Eso es un fenómeno electrostático por inducción y también por frotamiento. Y bueno, he decidido poner este mosaico para explicar ese pequeño dato de cultura general, ¿no? Ya vamos a entrar en el primer tema, en el tema 1, donde vamos a ver los conceptos básicos de electrostática, y en este vídeo vamos a ver la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad que tienen unas partículas del átomo, que son los protones y los electrones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva y los electrones tienen una carga eléctrica negativa, ¿vale? En el sistema internacional, el coulombio es la unidad para medir la magnitud carga eléctrica. Y es que la carga eléctrica es una magnitud física. Como podemos medirla a través de un patrón de medida que es el coulombio de una forma objetiva, pues se le atribuye ser una magnitud física. Y en el sistema internacional, el patrón de medida que se tiene para medir la carga eléctrica es el coulombio. Y este coulombio se representa con una C en mayúscula en honor a Coulomb, ¿vale? Que fue la primera persona en enunciar las leyes, la ley de atracción y repulsión, ¿vale? Que nos da la ley que nos da la fuerza de atracción y repulsión entre cargas eléctricas en reposo, ¿vale? Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Además, a esta magnitud eléctrica se la suele representar con la letra Q, Q en mayúscula o Q en minúscula. Toda magnitud física, pues, se representa siempre con una letra o un conjunto de letras, ¿vale? Para abreviarla. Por ejemplo, a la velocidad que tiene un objeto la solemos representar con la letra V, ¿verdad? A la aceleración con la letra A. A la masa que tiene un objeto con la letra M, ¿no? Bueno, pues a la carga eléctrica se decidió representarla con esta letra. A veces también podemos ver a la carga eléctrica con la letra E, ¿vale? Vamos a seguir bajando. Y bueno, en esta diapositiva de aquí tenemos las leyes de la electrostática. Tenemos que las cargas eléctricas o bien son positivas o bien son negativas, ¿vale? Solo hay dos tipos de cargas eléctricas, las positivas, que son las que tienen los protones, y la carga eléctrica negativa, que es la que tienen los electrones. También tenemos que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y las cargas eléctricas de signos opuestos se atraen. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, una carga, un protón o una carga eléctrica positiva y yo tengo aquí otra carga eléctrica positiva, pues estas cargas no se van a juntar, no van a ir una contra la otra. Eso sería atracción, ¿vale? Sino que lo que van a hacer es repelerse. Una se va a ir para acá y otra se va a ir para allá. Es decir, va a haber una fuerza F sub 1, 2. Bueno, es la fuerza que experimenta la partícula 1 debido
a la partícula 2, vamos a decir que esto es la carga eléctrica Q sub 1 y esto es la carga eléctrica Q sub 2. Entonces esta fuerza de aquí, la fuerza es un vector, ¿vale? Yo a veces en vez de poner esta flechita simplemente pongo esto de aquí, ¿vale? Simplemente pongo esta raya, pero bueno, vamos a poner la flechita para que quede claro que es un vector. Y entonces vemos que este vector apunta hacia la izquierda, ¿vale? Es decir, que se repele, ¿no? Este vector no va hacia la carga eléctrica Q sub 2, sino que se aleja de ella. Y lo mismo pasa con este vector fuerza de aquí, que sería F sub 2, 1, la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a la partícula 1, a la carga eléctrica 1, ¿vale? Pues va hacia la derecha, es decir, tienen direcciones contrarias. Tienen sentidos contrarios, están en la misma dirección, ¿vale? La dirección son conceptos de vectores, a ver si me sale bien. La dirección sería la línea recta que contiene a las cargas Q sub 1 y Q sub 2, es decir, sería esta recta de aquí. Y el sentido, pues serían sentidos opuestos, porque se están repeliendo. Lo mismo pasaría si estas cargas, en vez de positivas, las dos fuesen negativas. También tendrían el mismo signo. Vamos a poner aquí el signo menos. Es decir, tendrían una carga eléctrica, el mismo signo que la carga eléctrica que tienen los electrones. Y por tanto, como son de signos iguales, pues también estas cargas se alejarían, ¿no? Serían fuerzas de repulsión. Por el contrario, si tenemos una carga negativa y otra positiva, cargas eléctricas de signos opuestos, entonces esta fuerza ya no sería de repulsión, sino que sería de atracción. Lo que tendríamos aquí es que la carga Q sub 1 experimentaría una fuerza de atracción hacia la carga Q sub 2, ¿vale? F sub 1, 2. Y la carga Q sub 2 experimentaría también una fuerza de atracción hacia la carga Q sub 1, también de atracción. Bien. Entonces es importante, las cargas del mismo signo se repelen y de signos opuestos se atraen. La carga eléctrica se conserva, es decir, la carga eléctrica neta que hay en un sistema es constante. Yo si tengo un fenómeno de electrización, la electrización es el traspaso de cargas eléctricas entre dos cuerpos. Yo tengo aquí un cuerpo 1, ¿vale? Voy a ponerle un 1 como si fuera el cuerpo 1. Y bueno, este sería el cuerpo 2, ¿vale? Y este cuerpo tiene una cierta carga Q sub 1, este cuerpo tiene otra cierta carga Q sub 2, y de repente los uno con un cable, con un conductor, y las cargas eléctricas se equilibrarían. Y esto, bueno, pues pasaría Q sub 1 a tener una cierta carga Q' sub 1, y el cuerpo 2 pasaría a tener una carga eléctrica Q' Q sub 2. ¿Vale? Este sería el cable que transmite las cargas. Entonces, aquí la carga eléctrica neta, ¿vale? Pues sería Q igual a Q sub 1 más Q sub 2. Y aquí la carga eléctrica neta que tendría este sistema sería Q' igual a Q' sub 1 más Q' sub 2. ¿Vale? Pues la tercera ley lo que nos dice es que Q y Q' son iguales. Que aquí simplemente ha habido, en este proceso de distribución de carga, simplemente ha habido un traspaso de cargas entre Q sub 1 y Q sub 2, ¿vale? Pero la carga neta, ¿vale? Se ha conservado. No ha desaparecido carga, ni cargas positivas han desaparecido, ni tampoco cargas negativas. Simplemente se han distribuido esas cargas.
¿vale? Por ejemplo, si Q sub 1 estaba cargado negativamente y Q sub 2 estaba cargado positivamente, lo que ha ocurrido es que Q sub 1 le ha cedido cierta carga negativa a Q sub 2, ¿vale? Para equilibrar las cargas. Simplemente habría sucedido eso. Eso lo veremos mejor en los fenómenos de electrización que están al final de estas diapositivas, ¿vale? Lo que quiere decir esta tercera ley es que la carga no desaparece ni se crea, simplemente se distribuye entre sistemas. Es parecido a lo de la energía, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Pues lo mismo, la carga eléctrica ni se crea ni se destruye, simplemente se distribuye entre los objetos cargados eléctricamente, ¿vale? Entonces Q y Q' son iguales. Bien, vamos a borrar esto. Además, la carga eléctrica está cuantizada, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a haber una mínima unidad de carga eléctrica, ¿vale? Que es la carga eléctrica que tiene un electrón o un protón, ¿vale? Porque fijaros, la carga eléctrica más pequeña que existe es la carga del electrón, ¿vale? O la carga del protón, son iguales, ¿vale? Tienen la misma magnitud, pero signos contrarios. Entonces tenemos que la carga Q que puede tener un cuerpo va a ser siempre igual a n veces, ¿vale? A un número entero de veces la carga eléctrica del electrón considerada en positivo. Por eso pongo las barritas de valor absoluto. Entonces lo que yo no puedo tener es un cuerpo Q con, por ejemplo, no sé, la carga en positivo del electrón entre 3. Eso no puede suceder. Fijaros que los electrones y los protones son partículas indivisibles. Y si las cargas eléctricas se deben a estas partículas, ¿vale? Pues yo no puedo tener cargas eléctricas más pequeñas que la carga eléctrica del electrón o del protón. Eso no lo puedo tener. Siempre la carga eléctrica mínima va a ser como mucho, como más pequeña, va a ser la carga eléctrica del electrón o del protón, que es la misma pero con signos contrarios. Una es en positivo, la del protón, y otra en negativo, la del electrón. Y sí, siempre va a ser un número entero de veces la carga eléctrica del electrón, ¿vale? Tampoco lo que puedo tener es un cuerpo Q, un cuerpo con una carga eléctrica Q igual a, no sé, 15 séptimos, por ejemplo. Esto no es un número entero, esto es un número racional, ¿vale? La carga eléctrica del protón o del electrón. Esto no lo puedo tener. No lo puedo tener porque n tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros, ¿vale? Por eso decimos que es un múltiplo entero. Fijaros que el conjunto de los números enteros, cositas del colegio, ¿no? Pues irían desde el menos infinito, el menos 1, 0, 1, 2, hasta el más infinito, ¿no? Esos son los números enteros, son los números naturales y también los números naturales cambiados de signo. Esos son los números enteros. ¿Vale? Son cosas muy elementales, pero bueno, quiero explicarlas por si acaso no nos acordamos de ellas. Entonces, bueno, lo más importante aquí es que la carga eléctrica de los protones es positiva y la carga eléctrica de los electrones es negativa. Las de cargas eléctricas del mismo signo se repelen, las de signos opuestos se atraen. Que la carga eléctrica se conserva, siempre se conserva, que está cuantizada porque la carga eléctrica mínima es la del electrón, ¿vale? Y que sí, que la carga, ya lo he dicho, la carga eléctrica mínima es la del electrón y está cuantizada porque como no son partículas indivisibles, entonces las cargas eléctricas tienen que ser siempre un múltiplo entero de la carga eléctrica del electrón o del protón. Bajamos.
Y bueno, la carga neta que posee un cuerpo viene dada por la diferencia de protones y electrones que tiene dicho cuerpo. Yo si tengo aquí un cuerpo y en este cuerpo vamos a llamar C, ¿vale? Pues tengo un número de protones n sub p y un número de electrones n sub p. Entre los átomos, yo me voy a los átomos de este cuerpo C y voy contando protones. Y me sale que el número de protones que hay en todos los átomos que componen este cuerpo C es n sub p. Y el número de electrones que tiene este cuerpo C es n sub p, ¿vale? Pues fijaros que la carga eléctrica entonces de este cuerpo C va a ser igual a esta diferencia, al número de protones menos el número de electrones, multiplicado por el valor absoluto de la carga eléctrica del electrón, ¿vale? Por cierto, si no os acordáis de lo que es el valor absoluto A es igual a A si A es mayor o igual que 0 o es igual a menos A si A es menor que 0, ¿vale? Estas son cosas muy elementales, ¿no? De matemáticas de la ESO. Entonces fijaros, por ejemplo, el valor absoluto de menos 5. Oye, menos 5 es mayor o igual que 0 o es menor que 0. Es menor que 0, ¿verdad? Menos 5 está a la izquierda del 0. En la recta de los números reales está a la izquierda. Pues esto será menos 5 y menos por menos es más y esto es 5. Entonces fijaros, al poner algo entre el valor absoluto, siempre me aseguro que ese resultado va a ser mayor que 0 o igual a 0, pero nunca va a ser negativo, ¿vale? Fijaros, ponemos al valor absoluto de la carga del electrón para asegurarnos que esto sea un número positivo, ya que la carga del electrón es negativa. Entonces fijaros que la carga eléctrica que va a tener, la carga eléctrica Q que va a tener este cuerpo C, pues va a ser igual al número de protones que tienen los átomos de este cuerpo menos el número de electrones que hay en los átomos que constituyen este cuerpo, multiplicadas por la carga mínima que existe, que es la carga del electrón, ¿vale? Eso sí, considerándola en positivo con este valor absoluto. Y bueno, esto va a ser entonces, se va a seguir cumpliendo la ley de la electrostática, que nos dice que la carga eléctrica que tiene un cuerpo siempre es un múltiplo entero de la carga eléctrica del electrón. Es n veces la carga eléctrica del electrón considerada en positivo. Entonces ahora fijaros, si n sub p es mayor que n sub p, ¿qué ocurre con este de aquí, con este señor de aquí, esta diferencia de aquí? Pues esto va a ser mayor que 0, ¿verdad? Va a ser mayor que 0 y por tanto Q va a ser mayor que 0. Vamos a tener un número positivo multiplicado por otro número positivo, ¿vale? Y entonces vamos a tener que Q, la carga eléctrica neta que tiene este cuerpo C, es positiva. Si por el contrario tenemos menor número de protones que de electrones, entonces este número de aquí va a ser menor que 0, ¿verdad? Y entonces la carga neta eléctrica que tiene este cuerpo C va a ser negativa. Si n sub p es igual a n sub p, entonces este número, este señor de aquí, va a ser igual a 0. Entonces 0 por algo siempre es 0 y entonces Q va a ser igual a 0, ¿verdad? Y decimos entonces que la carga eléctrica que tiene el cuerpo C está neutra, está en un estado neutro. No está ni cargada, C no tiene ni una carga eléctrica positiva ni tampoco negativa, sino que es neutra, es igual a 0. Sería 0 coulombios, ¿verdad? Vale. Y ahora fijaros otra cosa, si n sub p menos n sub p es igual a este numerito de aquí, entonces decimos que la carga eléctrica que tiene el cuerpo C es igual a un coulombio. Y es que, fijaros, vamos a bajar, bueno, espera, vamos a borrar esto y antes de nada vamos a borrar esto también. Bajamos y fijaros que un coulombio es igual a 6,25, al numerito que hemos visto antes, a 6,25 por 10 elevado a 18 veces la carga del electrón, considerada en positivo, ¿vale? Valor absoluto.
Y, y bueno, entonces tenemos que una cantidad, si tengo un cuerpo C, aquí, donde tengo un número de protones y un número de electrones, tengo n sub p y n sub p, ¿vale? Tengo un número de protones y un número de electrones en los átomos que constituye este cuerpo, y tengo que esto es igual a 6,25 por 10 elevado a 18, ¿vale? A ver si me sale mejor, ahí. Entonces, yo sé que la carga eléctrica que tiene este cuerpo, ¿vale? La carga... Uy, perdón. Me ha bajado solo aquí. Entonces tengo que Q sub P, Q sub C, ¿vale? La carga que tiene este cuerpo C va a ser igual a un culombio, ¿vale? Y es que un culombio es 6,25 por 10 elevado a 18 veces la carga del electrón considerada en positivo, ¿vale? Por tanto, podemos sacar también, a partir de este dato, también podemos sacar la carga eléctrica de un electrón. Carga eléctrica de un electrón es igual a un culombio. Fijaros, lo que voy a hacer simplemente es pasar este numerito de aquí, lo voy a pasar al otro lado de la ecuación. Aquí está multiplicando, ¿verdad? Entonces pasa dividiendo. Es 6,25 por 10 elevado a 18, ¿vale? Y esto dividiendo a un culombio, y esto, bueno, es más o menos 1,6, bueno, más o menos no, es exactamente 1,6 por 10 elevado a menos 19 veces culombios, ¿vale? Entonces la carga que tiene un electrón es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 culombios. Bueno, pues aquí os doy también la definición de culombio, y fijaros que la doy en función del tiempo y en función de la intensidad de corriente. No estamos todavía en condiciones de entender bien esta definición. Simplemente os comento, os la voy a leer, es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa durante un segundo la sección recta de un conductor cuya intensidad de corriente es de 1 amperio. ¿Vale? Simplemente os voy a explicar que se da de esta forma tan rara la definición de Coulomb porque la intensidad está considerada una magnitud fundamental, y como el resto de magnitudes se definen en función de las magnitudes fundamentales de la física, entonces el culombio se tiene que definir en función de esta intensidad, y para ello tenemos que meter el tiempo también, ¿vale? Que es otra magnitud fundamental, ¿no? El tiempo y la intensidad de corriente eléctrica son magnitudes fundamentales, y por tanto el culombio, ¿vale? Que es la unidad de la magnitud carga eléctrica, se tiene que definir en función de estas magnitudes fundamentales, y por eso se da esta definición que parece en un principio muy rara, pero que tampoco lo es tanto, porque, bueno, podemos intentar explicar cosas. A ver, si quiere ir esto. Vale. Imaginaros que esto es un conductor, ¿vale? Estas dos rayitas de aquí son un cable. Aquí tenemos una sección recta del conductor, ¿vale? Sería una sección del conductor. Y aquí tenemos el final. Bien, la sección recta de un conductor es la sección que sale después de cortar el conductor, ¿vale? De forma recta, es decir, formando un ángulo recto aquí, ¿vale? Si yo, fijaros, si yo cortara el conductor así, aquí me saldría otra sección así, más o menos, y esta sección tendría más superficie que esta de aquí, ¿verdad? Esta sección de aquí tendría más superficie. Por tanto, esta sección no sería la sección recta del conductor, sino que sería la sección que sale después de cortar el conductor, la más pequeña, la sección más pequeña que se muestra después de cortar este conductor. Esta de aquí no sería recta, porque este ángulo de aquí, estos ángulos de aquí no son rectos, ¿verdad? Estos ángulos no son 90 grados.
Bueno, pues si yo tengo que por este conductor está circulando una corriente eléctrica cuya intensidad, que se representa la intensidad con la letra I, es igual a un amperio. El amperio es la unidad en el sistema internacional para la intensidad. Vuelvo a decir, estoy comentando esto, pero esto se va a ver más despacio después. Simplemente para hacernos una idea general. Si por este conductor está circulando una corriente eléctrica cuya intensidad es de un amperio, ¿vale? Entonces yo tengo que durante un segundo, en el intervalo de tiempo de un segundo, incremento de t es t final, t sub f, menos t inicial, ¿vale? T sub i. Pues durante un intervalo de tiempo de un segundo, delta de t, pues por aquí esta sección va a ser atravesada por una cantidad de carga Q igual a un culombio, ¿vale? Y de esta forma se define la magnitud culombio. Tendré que por aquí habrá unas cargas, ¿vale? Este dibujo volverá a salir, ¿vale? Cuando hablemos de la intensidad. Tengo unas cargas Q, ¿vale? Que se están moviendo hacia la derecha, de tal forma que yo pulso el cronómetro y veo que estas cargas pasan de estar aquí, pasan a estar aquí, ¿vale? En un segundo. Bueno, pues como este conductor está sometido a una intensidad de corriente de un amperio, entonces yo sé que esta cantidad de carga que ha atravesado este conductor, como el tiempo ha sido un segundo, pues es un culombio. Bueno, cosas que se tienen que ver más despacio, ¿no? Para entenderse bien, pero como presentación tampoco viene mal, ¿no? Ir presentando estas cosas. Bajamos y ¿qué tenemos aquí? Electrización. Bueno, ya creo que lo he dicho antes, la electrización es el traspaso de carga eléctrica entre cuerpos. Y fijaros, existen tres tipos. Hay una que es por frotamiento, que es la que vio Tales de Mileto al frotar con una tela el ámbar. Yo aquí, en vez de poner el ámbar, voy a poner una varita de vidrio. Imaginaros que esto es una varita de vidrio. Muy mal pintada, ¿no? Pero bueno. Y tengo aquí un trozo de tela. Y yo lo que hago es frotar esta varita de vidrio de aquí con la tela. Entonces el vidrio tiene tendencia a cargarse positivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que los electrones del vidrio, ¿vale? Los electrones pasan a la tela. Los electrones son las partículas de carga que se mueven. Los protones, sin embargo, están estáticas en el núcleo del átomo. Si tenemos un átomo, pues aquí tendríamos protones. También habría otras partículas en los neutrones, ¿no? Pero bueno, no sirven para explicar nada ahora mismo los neutrones, así que no las pinto. Y por aquí tendríamos electrones, ¿vale? Esta es la representación antigua del átomo, ¿no? La de Rutherford, que también nos vale para explicar esto de la electricidad. Un átomo no es así para nada, pero bueno, para explicar la electricidad podemos representarlo de esta forma. Y tenemos que los electrones, bueno, pues están aquí circulando, ¿no? Pero que tampoco están circulando alrededor del átomo. Pero en la representación antigua de Rutherford sí estaban como orbitando, como si fuera este de aquí el Sol y estos electrones fueran planetas, ¿no? Como una representación planetaria del átomo, ¿vale? Que no es la más acertada para entenderlo bien del todo, pero nos vale para entender el concepto de electricidad. Pues fijaros que estos señoritos de aquí, los protones, pues están dentro de los núcleos y los núcleos no se mueven. Los núcleos están unos sujetos a otros y no se mueven, sino que los que se mueven son estos de aquí, los electrones. Entonces, el vidrio queda cargado positivamente porque los electrones del vidrio pasan a esta tela, ¿vale? Y por tanto, aquí aparece una carga positiva. Y aquí aparece una carga negativa. Voy a poner Q sub 1 o Q sub V del vidrio y Q sub T de la tela, ¿vale? Entonces, este traspaso de carga se ha dado por un frotamiento.
¿vale? Si en vez de vidrio hubiera sido plástico, ¿vale? Hubiera tenido aquí plástico y este seguiría siendo la tela, pues ahora lo que habría pasado es lo contrario. El plástico tiene tendencia a cargarse negativamente, ¿vale? El PVC, una varita de PVC, por ejemplo los tubos de fontanería de plástico, ¿vale? Pues tienen tendencia a cargarse negativamente. ¿Y eso qué quiere decir? Tienen tendencia a robar electrones. Entonces, lo que habría sucedido es que los electrones habrían pasado al plástico, ¿vale? Y claro, aquí este cuerpo, esta carga eléctrica Q sub P de la varita de plástico sería negativa y esta sería positiva. La tela ahora quedaría con carga positiva. Bueno, eso sería electrización por frotamiento. Tenemos otro tipo de electrización que es por contacto, ¿vale? Yo si ahora tengo, no tenía que haberla borrado, la varita de vidrio. Bueno, ya que estoy voy a intentar dibujarla mejor. ¿Vale? Tengo esta varita de vidrio, así. Y la froto, primero la froto con una tela, hago un traspaso de... Esto sería Q sub V. Hago un traspaso de electrones, ¿vale? De la varita del vidrio a la tela, esto sería Q sub P. Quedaría cargado negativamente. Por frotamiento hago un traspaso de cargas, entonces este de aquí, este señor de aquí, se ha quedado cargado eléctricamente positivamente. Y ahora yo, por ejemplo, no sé, cojo... pues cómo decirlo, imaginaros que tengo aquí un alambre, ¿vale? Y este alambre bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Tengo aquí un alambre así y de este alambre cuelga una lámina de aluminio, de tal forma que la lámina está doblada, ¿vale? Y sí, tengo aquí este alambre con una lámina de aluminio, de papel de aluminio doblada, ¿vale? Y tanto este alambre como el aluminio son conductores de la electricidad. Entonces yo ahora cojo esta varita de vidrio, esto digamos que ahora mismo tiene una carga neta neutra, ¿vale? No está cargado ni positivamente ni negativamente. Y yo ahora aquí toco, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues como este está cargado positivamente, los electrones que hay en el sistema alambre aluminio, ¿vale? Pues esos electrones pasan a la varita de vidrio, ¿vale? Los electrones que hay aquí, los simbolizo así con una bolita y el menos, pues pasan a la varita de vidrio, de tal forma que se produce un traspaso de cargas, ¿vale? Se produce un traspaso de cargas, por tanto una electrización por contacto. ¿Veis? Aquí ha habido un contacto y se ha producido un traspaso de cargas. Y eso sería electrización por contacto. Ahora bien, fijaros que ahora cojo, voy a borrar, ahora cojo el vidrio, vamos a cogerlo por aquí y lo separo, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Con Q voy a poner Q sub S, Q del sistema, ¿vale? Del sistema alambre aluminio. ¿Qué carga eléctrica va a tener este señor de aquí? Bueno, pues fijaros que antes estaba en carga eléctrica neutra, pero al tocarlo con al tocar con la varita de vidrio, pues se han traspasado electrones de este sistema a la varita de vidrio. De tal forma que aquí ahora va a haber un exceso de carga positiva, ¿vale? Entonces va a tener carga positiva este sistema. ¿Y ahora qué pasa con estas dos caras de la lámina de aluminio? Pues que las dos caras, ¿vale? Esta tiene carga positiva y esta de aquí también tiene carga negativa. Y hemos visto que las cargas eléctricas se repelen y por tanto estas dos caras de la lámina de aluminio pues se separarían, ¿no? Veríamos cómo se separarían una de la otra.
Este experimento de aquí es el electroscopio, ¿no? Se llama electroscopio. Algo muy parecido es el electroscopio. Es un instrumento para medir la carga eléctrica, el traspaso de cargas eléctricas. Bueno, pues eso sería electrización por contacto. Y después tenemos por inducción. También tenemos un traspaso de cargas por inducción. Imaginaros que tengo aquí otra vez la varita de aluminio. Aquí tengo la varita de aluminio. Vale, y esta varita de aluminio pues está cargada positivamente. Vale, y aquí tengo un cuerpo C. Vale, un cuerpo C, voy a poner la C por aquí, que está en estado neutro. Vale, este cuerpo C está en estado neutro. Entonces yo acerco la varita de aluminio, de vidrio. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, pues como está cargado positivamente, los electrones que hay por aquí, en este lado de aquí, ¿vale? Aquí también habría electrones. Hay átomos por todo el cuerpo C, por tanto también aquí tenemos electrones. Pero lo que sucede es que todos los electrones de este cuerpo C, voy a ver si los puedo seleccionar bien. Aquí también y esto también. Vale. Los electrones digamos que se apelotonarían aquí en la izquierda, ¿vale? Estos también irían para acá. Y estos también irían para acá. Todos estos electrones se irían para acá. ¿Vale? Y se formaría un bipolo. Tendríamos aquí una carga negativa, ¿vale? En este lado del cuerpo C tendríamos una carga negativa y en este lado tendríamos una carga positiva. ¿Vale? Ahora imaginaros que tengo aquí el suelo, ¿vale? Tengo aquí tierra, ¿vale? La tierra se simboliza así en electricidad y yo uno con un alambre la tierra con este cuerpo. Pues ahora se produciría un traspaso de cargas por inducción. El cuerpo Q está induciendo a este cuerpo C a cargarse. Los electrones de la Tierra, como aquí lo hemos unido con el bipolo del cuerpo C que está cargado positivamente, pues estos electrones de la Tierra, pues esto sería el cable, ¿vale? Esta rayita de aquí sería un cable conductor que une la Tierra con el cuerpo C. Y por tanto, los electrones pasarían al cuerpo C, los electrones de la Tierra, porque aquí hay un exceso de carga positiva. Si en vez de unir, voy a borrar todo esto, vale, si en vez de unirlo a este lado, lo uno el cable a este lado de aquí, pues aquí hay un exceso de carga negativa y por tanto los electrones de este bipolo cargado negativamente pasarían a tierra, ¿vale? Y esto sería electrización por inducción. Bueno, al movimiento de cargas eléctricas se le llama corriente eléctrica, veremos esto más detenidamente. Y ya por último, algo que no tiene que ver con la carga eléctrica, pero que sí es importante saber, son, fijaros aquí en la izquierda, pongo las magnitudes fundamentales en el sistema internacional con sus unidades. Tenemos la longitud, su unidad es el metro, se abrevia con m al metro. Y la dimensión es L. Veremos que las dimensiones se utilizan para ver si las ecuaciones que estamos utilizando para solucionar los problemas o para verificar alguna hipótesis, para hacer cualquier cosa, utilizamos ecuaciones, ¿no? Y estas dimensiones se utilizan para ver si esas ecuaciones que estamos planteando están bien planteadas. Ya lo veremos más detenidamente. Tenemos la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia y fijaros aquí tenemos la intensidad, la intensidad de corriente eléctrica. Su unidad es el amperio, se representa con una E mayúscula en honor a ampere y la dimensión es una L o una I, esto es una I, perdón, una I mayúscula, ¿vale?
Después aquí a la derecha tenemos los múltiplos de las unidades, ¿vale? Los prefijos para atribuir múltiplos de unidades. Tenemos las típicas, ¿no? Que serían desde kilo, las que vemos en el colegio desde pequeñitos, hasta mili. ¿Vale? Tenemos que kilo es 10 a la 3, mili es 10 a la menos 3, esto es 10 a la 2, centi es 10 a la menos 2, deca es 10 a la 1 y deci es 10 a la menos 1. ¿Vale? Esto creo que todos más o menos lo dominamos. Esos prefijos. Pero después tenemos otros, ¿vale? Desde iota 10 a la 24 a... Vamos a bajar a yosto, que es 10 a la menos 24. A nosotros nos va a interesar mucho ver, las que van a salir mucho son estas de aquí. ¿Vale? Micro, nano y pico. Micro sería 10 a la menos 6, es decir, un microculombio, ¿vale? Pues es 0,0000001 culombio. Fijaros que he puesto 6 ceros, ¿vale? Aquí tendríamos el deci, ¿vale? Centi, mili, ¿vale? Y después de mili, fijaros que damos un salto de 3, ¿vale? En el exponente, fijaros que bajamos 3 unidades. Entonces aquí tendríamos mili y aquí tendríamos ya el micro. Vale, simplemente para que lo veáis y para que sepáis cuando hablemos de microculombios o picofaradios. El faradio es la unidad para medir la capacitancia. Todo eso ya lo veremos. Bueno, yo creo que este primer tema, el de carga eléctrica, pues ya lo hemos visto. Y nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.